si una persona ha cometido un hecho ilícito o por el contrario estamos ante la presencia de una persona a quien no se le pudo despojar de ese manto constitucional de presunción de inocencia. Porque ustedes se recordarán que la presunción de inocencia es un principio, a la vez una garantía también, de que todo ciudadano sea tratado como inocente en todo el proceso penal como tal. Entonces, en esta etapa del juicio, que es en donde ya se ventila la prueba, en donde se diligencian los medios de prueba, porque devenimos, si recordamos, de la última audiencia tendría que ser la audiencia de ofrecimiento de prueba, que se hace al tercer día de la audiencia de etapa intermedia. Y en esa audiencia de ofrecimiento de prueba es en donde se discute qué medios de prueba se van a diligenciar en el juicio oral y público. Entonces, en presencia de todos los sujetos procesales, ahora sí tenemos todo el diligenciamiento de esa prueba. Es decir, si tenemos testigos, el testigo va a llegar personalmente al debate, al juicio, y va a tener la misma oportunidad de interrogarlo o contrainterrogarlo quien lo propuso y demás sujetos procesales. Y es ese momento en donde todas las partes deben y tienen que aprovecharlo para convencer a quién, para convencer al juez, que es el que está juzgando. A él es al que tenemos que convencer de nuestra teoría del caso. Sin duda, Ministerio Público tiene una teoría del caso de condena, salvo alguna excepción ahí muy específica, pero es de condena. Traen una teoría del caso que a quien están acusando formalmente y lo llevaron hasta juicio oral y público es el responsable de ese hecho ilícito. La misma postura sin duda va a tener el querellante adhesivo y ahora bien, el abogado defensor sí va a tener una teoría del caso totalmente distinta. Entre ellas es que su teoría del caso es que su patrocinado no tiene ninguna responsabilidad. Y es por eso que, en todo caso, no va a, perdón, que en todo caso cada uno de los sujetos procesales va a tratar de convencer al juez de su teoría del caso común. Entonces, vamos a hablar de ese desarrollo, de ese juicio oral y público, haciendo algunas acotaciones que no nos dio tiempo ni tuvimos la oportunidad en nuestro curso de Derecho Procesal Penal 1, que ahí también lo vimos maestrando, solo que fue de una manera mucho más somera. El día de hoy vamos a dialogar y sobre todo analizar ciertas figuras muy específicas que también en muchos de los casos solo nos lo da la práctica, es decir, la experiencia dentro de las audiencias para que estas experiencias se las comparta el día de hoy. Así que como todas las semanas tenemos un objetivo de clase y el día de hoy es conocer las incidencias fundamentales que giran en relación a la etapa del juicio oral y público del proceso penal guatemalteco, que yo le denomino primera parte, porque dividí este contenido en dos clases. El día de hoy es la primera parte, en 8 días la segunda. Y a eso me refería con que vamos a hacer concretas ambas clases como tal. Bueno, el desarrollo del debate oral y público, maestrandos, ustedes lo tienen desde su artículo 368. Ahí van a poder ustedes ir llevando una lectura de lo que les estoy presentando en este momento, para los que les gusta ser juiciosos. Hay que ver si efectivamente lo que dice el docente es lo que dice la ley, ¿verdad? Entonces, ahí les doy la oportunidad que ustedes vayan verificando esos presupuestos. Artículo 368 de su Código Procesal Penal, que nos dice el desarrollo de todo ese debate como tal.
¿Y cómo inicia, maestrandos? Recordémonos. ¿Cómo inicia? Pues el juez, luego de que los sujetos procesales ya estén en la sala de audiencias, él se va a presentar a la sala de audiencias y en ese momento les va a decir, buenos días, sujetos procesales, en este momento damos inicio a la audiencia señalada para el día de hoy, que tiene por objeto llevar a cabo el debate oral y público que se sigue en contra del señor o señora Julana y Sutana o Mengano y Sutano. Esto dentro de la carpeta judicial bajo el número tal y tal y tal, y para tal efecto verifico la presencia de sujetos procesales. En ese momento, ¿qué verifica el juez? Verifica en audio que esté presente el Ministerio Público. Entonces va a indicar, bueno, se encuentra presente el Ministerio Público representado por medio de su agente fiscal, a quien solicito que se sirva a identificar. Se identifica y lo mismo sucede con otro sujeto procesal que podría estar o bien no podría estar. ¿A quién me refiero? A un querellante adhesivo. Es decir, que el agraviado o víctima se haya constituido como tal en el proceso, como querellante. Si lo hizo, por lógica va a estar presente el día del debate. Si no fue de su interés, maestrandos, constituirse como querellante adhesivo, recordémonos que la víctima, para estar y tener participación en el proceso, no necesita ser querellante. La figura de querellante solo es para coadyuvar con Ministerio Público. Pero si la víctima no desea hacerlo, pues se presenta ese día y dice yo soy la agraviada o soy el agraviado y ya estoy presente. Y ella o él pueden observar la audiencia y puede ser tomada en consideración su participación y su opinión en el debate. Entonces, si está constituido quien figura como víctima, como creyente, pues se le da la oportunidad y se le verifica también su presencia. Entonces el juez diría, se encuentra presente quien figura como agraviada y está legalmente constituida como querellante adhesivo, me refiero a la dama o al joven o al varón tal y tal y tal, quien se hace acompañar de su abogado director, que es el abogado o abogada de la querellante adhesiva, ¿verdad? Se le verifica su presencia. Asimismo, se verifica la presencia del acusado, el señor Julano y Sutano y Mengano, quien está siendo representado en su defensa técnica por el abogado tal y tal y tal y tal. Bueno, eso es lo primero que hace, pues, verificar la presencia de las partes. La pregunta es, ¿se puede iniciar el proceso sin la presencia de Ministerio Público? Por supuesto que no se puede, ¿verdad? No se puede, no se podría llevar un debate sin la presencia del Ministerio Público. Se podría llevar el debate sin la presencia del querellante, no llegó. No obstante, manifestó su deseo de constituirse como querellante adhesivo y efectivamente lo hizo en una audiencia anterior. Aquí sí hay algo que tenemos que tomar en cuenta, maestrandos, y les voy a comentar qué he hecho yo en la práctica. Me ha pasado de que la persona que figura como víctima y se constituyó como querellante oportunamente no llegue al debate en esa primera audiencia. Pero eso, lejos de que pudiese llevar el debate, también me ha llamado la atención, porque como una persona que ha tenido mucho interés específicamente en esa audiencia no haya podido llegar. Pudo haber pasado algo, ¿verdad, maestrandos? Algún imprevisto, algún accidente, alguna situación que se salió de control, una enfermedad, por ejemplo, drástica, que es algo incontrolable. Entonces, ¿qué he hecho yo dentro de la audiencia cuando no se presenta un querellante adhesivo? Si es la primera vez, maestrandos, definitivamente no llevo a cabo la audiencia. No la llevo a cabo. No obstante, sí podría hacerlo. O sea, la ley no le prohíbe a un órgano jurisdiccional el no poder, el suspender obligadamente
por la inasistencia de querellante adhesivo a la audiencia. Sí podría llevarla, pero ¿qué sucede? Sucedería que si llevo a cabo la audiencia, quien figura como querellante adhesivo se debe de ordenar que prácticamente se le retire del proceso como tal. Es decir, que la consecuencia de no llegar es que se le expulse del proceso porque no llegó a la audiencia como tal. Entonces eso demuestra un desinterés. Número dos, que si se lleva a cabo y resulta que quien figura como querellante adhesivo me justifica posteriormente y contundentemente por qué no llegó, ejemplo, un accidente que nos ha pasado, un accidente que tuvo por trasladarse hacia la audiencia, que le imposibilitó llegar, implicaría que tendríamos una justificación adecuada del por qué no llegó. Pero ¿qué pasa? Ya se llevó a cabo la audiencia y eso no se puede repetir, ¿verdad? Eso no se podría hacer de ninguna manera. Por ende, podría ocasionar una lesión a esos derechos, a esos intereses del querellante adhesivo. Entonces, lo que he hecho cuando no se presenta por esa primera vez, le doy un plazo de 48 horas a querellante para que me justifique su inasistencia. De no hacerle, se le hace el apercibimiento que se le retirará del proceso en base a esa calidad que tiene, ¿verdad? Se adoptará esa decisión. Y con ello se señala nueva fecha para inicio de debate. Eso es lo que he hecho en la práctica y que a mi consideración es lo más prudente, ¿correcto? Ahora, si a pesar de que se le indicó no justifica, se le separa, maestranos, se le separa y ahora sí continuamos con el proceso. O aunque me haya, en este caso, justificado adecuadamente la primera vez, pero tenemos otra audiencia y vuelve a suceder lo mismo, maestrandos, definitivamente, ahí sí se le separa y la audiencia debe de continuar, porque ya sería una reiterada circunstancia que el juez sí ya tiene que ponderar y ponderar que también, así como se ha garantizado sus derechos en otras oportunidades, también lo es que se tiene que prever con el tiempo de antelación ese traslado hacia el lugar donde quede o esté ubicado el tribunal. Entonces, ahí sí se le separa y se continúa con la audiencia. Correcto. ¿Se puede llevar a cabo la audiencia sin el acusado y sin su defensa técnica? Por supuesto que no, ¿verdad? Porque ahí definitivamente reina algo sine qua non, lo que yo siempre les he dicho. Es un requisito fundamental. El acusado es el justiciable, a quien va dirigida la sentencia como tal en primer término. Yo sé que para todos también, pero él es el justiciable. Y si no está el justiciable, no lo podemos juzgar, ¿verdad? Mucho menos pretender juzgarlo sin una defensa técnica. Pensemos que la defensa no pudo llegar por las circunstancias que sean o por irresponsabilidad, pero el problema ahí es del abogado, no del acusado. Por ende, la audiencia no se puede llevar hasta que él tenga a su defensa a su lado, ¿correcto? Entonces, ¿qué ha sucedido en casos en donde el abogado defensor no llega, maestrandos? Se suspende, se le da un plazo para que justifique y se le apercibe que si nuevamente vuelve a reiterar esa actitud, se le certificará al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y no solo ello, se le separará del proceso y se designará a solicitud del acusado su sustitución como tal, ¿verdad? Entonces, esto puede suceder, son incidencias que pasan. También, maestrandos, algo que hay que tomar en cuenta en este inicio del debate que pareciera no ser tan contundente en lo que podría pasar, también hemos denotado algunas actitudes de mala fe de algunos sujetos procesales
en cuanto a alargar en tiempo el proceso penal. Y entonces utilizan algunas sus estrategias bastante antiéticas o poco profesionales o totalmente improfesionales que han motivado muchas decisiones, algunas decisiones sabias por jueces, algunas decisiones que se han sido sabias como tal. Y me recuerdo de un ejemplo, maestrandos, que yo me recuerdo haber observado y después tuve conocimiento que sucedió. Cuando se estuvo juzgando, maestrandos, o se inició el debate en contra del señor Ríos Montt, no sé quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de verlo. En mi caso, estuve pendiente de la televisión nacional que lo estaba televisando desde su inicio y hasta su final, ¿verdad? Por ahí lo miraba. Pero me pude percatar algo que me llamó la atención en ese momento, y es que estaba iniciando el debate oral y público. Lo estaban juzgando 3 jueces, recordarán ustedes, para quienes lo vieron, pues por supuesto. Lo estaban jugando tres jueces. La jueza presidenta, dentro de ese inicio del debate, por lo que ahí se discutió, ella decide separar de la defensa técnica del general Efraín Ríos Montt a su abogado. Y ella le dice que por existir una enemistad entre su abogado del señor Ríos Montt y ella ordena su expulsión, ¿verdad? Ordena su expulsión. Pero lo más interesante que quiero recalcar es que ella le dice a un abogado de otro acusado dentro de ese proceso que él se tiene que encargar de la defensa de dicho señor hasta que venga su sustituto. Y genera eso un grave y serio, a mi juicio, error, ¿verdad? Error. Pero, ¿qué quiero extraer de ese ejemplo, maestrandos? No es regresar y criticar aspectos positivos y negativos de ese debate. No, no, no. Lo que quiero extraer es que en el inicio del debate se pueden tener serias consecuencias si no se adoptan sabias decisiones. Porque en ese momento yo considero que si la jueza de dicho tribunal hubiese tomado en consideración que si bien existía una enemistad, que si bien estaba dentro de sus facultades retirarlo del proceso y que viniera otra persona, o sea que prácticamente no era ella la que se iba a excusar de conocer el proceso, sino tendría que ser el abogado, porque aquí también existió otra incidencia que el abogado planteó una recusación en contra de ella. Ella la declaró sin lugar, ella le dice que es él el que se tiene que retirar y no ella como jueza, que considero que eso está a mi juicio muy bien resuelto, pero el problema aquí fue que se le impuso la obligación a un abogado distinto de que se encargara de la defensa técnica de dicho acusado mientras él buscaba un sustituto. Y ahí sí se violenta el derecho de elegir abogado y el derecho también del abogado de decir si estoy de acuerdo en defender, ¿correcto? O sea que el acusado que estaba siendo juzgado, él tiene que decir si estoy de acuerdo que esta persona me defienda. Es de mi confianza, de elegir un defensor de mi confianza. Eso es un derecho universal. Y no solo por derecho, sino porque también se tiene que pactar los honorarios. Y los honorarios son, o sea, tiene que haber una voluntad de ambas partes y pactarlos. Pero en ese momento, ¿qué sucede? Al acusado no se le preguntó si estaba de acuerdo o no, si era de su confianza o no. No se le preguntó si él estaba de acuerdo en pagarle sus honorarios al abogado. Por un lado. Por el lado del abogado, a él no se le preguntó si él estaba de acuerdo en asumir esa defensa técnica, porque el abogado también puede decir,
ante un cliente que lo busca, decirle, no puedo llevar su proceso, no puedo defenderlo por X o Y circunstancia, pero no puedo. Decir no. O bien decir, sí, estoy de acuerdo en llevarlo siempre y cuando se me paguen estos honorarios. Pero si la persona que lo está buscando no está de acuerdo con esos honorarios porque los considera muy altos o excesivos, pues simplemente ambas partes no llegaron a un acuerdo. Y eso no sucedió en ese momento, maestrandos. ¿Qué sucedió? Que el debate continuó. Y en este caso, entonces se violentó desde el inicio del debate, maestrandos, el derecho de defensa. ¿Y qué provocó ese error, maestrandos? Ese error, ese como tal, que todo el debate que se llevó a cabo se viniese abajo posteriormente con un recurso que se interpuso. Entonces, a eso me refería con extraer de ese ejemplo lo toral y lo importante que tiene este momento. Parece que el verificar la presencia de los sujetos procesales no va a generar ningún problema. También no va a generar que un proceso, un debate como tal, se venga abajo, pero vemos que, con este ejemplo, un error de esta naturaleza le puede causar o puede causar en un debate oral serios inconvenientes, serios problemas. Imagínense ustedes tener que repetir un debate con toda esa información y esa cantidad de víctimas y cantidad de acusados y cantidad de medios de prueba. ¿Cómo repetirlos nuevamente? Es un desgaste económico, procesal, psicológico para muchas personas que es irreparable. Entonces, a eso me refiero con que a pesar de que es la verificación de las partes, hay que ponerle mucha atención porque pudiese conllevar otras responsabilidades, perdón. Ahora bien, segundo punto, el juez verifica la presencia de los órganos de prueba propuestos por las partes. Recordemos quiénes son los órganos de prueba, maestrando. Lo vimos en nuestra clase anterior, el día jueves. Los órganos de prueba son aquellas personas físicas que aportan sus conocimientos o aquellos hechos que les constan para poder resolver un proceso o se pueda establecer y discutir sobre la responsabilidad de una persona o no en un proceso. Entonces es la persona física. Los órganos de prueba son entonces los peritos, los testigos, ¿verdad? Verifica el juez que estén presentes y una vez que estén presentes se van a retirar de la sala de audiencias y van a ser llevados a un lugar específico donde no tengan comunicación entre sí. Es decir, los testigos y los peritos no pueden estar en el tribunal juntos o reunidos conversando de lo que van a ir a hacer en ese día, ¿verdad? Eso no está prohibido, no está permitido, está totalmente prohibido. Entonces, el juez, posteriormente a ello, de verificar la presencia de las partes, hacer y determinar si efectivamente están los órganos de prueba, se declara o declara abierto el debate. Cuando declara abierto el debate, tienen que tomar en cuenta ustedes lo que dice el artículo 361, maestrandos, y es que el debate solo puede estar interrumpido hasta el 11º día, o sea, 11 días puede estar interrumpido, más no. ¿Qué sucede, maestrandos? ¿Se recuerdan ustedes o se recordarán que si transcurre un tiempo mayor al 11º día, el debate tiene que repetirse y causa responsabilidad en los jueces, ¿verdad? En los jueces puede causar responsabilidad definitivamente, porque si bien el juez no tiene interés en el proceso, pero sí tiene que tener interés en respetar esas garantías fundamentales y esa sí es su obligación. Número 4. El juez le da a conocer el poder de disciplina que tiene el tribunal a los sujetos procesales. Ejemplo, el juez
que preside el tribunal les va a decir a los sujetos procesales que en base al poder de disciplina no va a permitir ni el uso de ningún dispositivo que pudiese interrumpir el debido desarrollo de las audiencias. Asimismo, no va a permitir actos indecorosos, no va a permitir interrupciones maliciosas, no va a interrumpir también que se realicen actitudes que riñan con el decoro, con el respeto de los sujetos procesales. Asimismo, no va a permitir preguntas revictimizantes o, en todo caso, estigmatizantes dentro de ese proceso. Hace las advertencias y le dice de una vez a las partes: si lo hacen, él va a ordenar el retiro inmediato o la expulsión inmediata de esta persona de la sala de debates como tal. Eso se lo hace ver el presidente de dicho tribunal. Número 5, se recordarán ustedes de los alegatos de apertura, maestrandos, que es aquí donde se presenta la teoría del caso que nosotros manejamos. Es el momento, desde mi punto de vista, importantísimo que tienen los sujetos procesales para presentarle al juez y se luzcan con su teoría del caso. Y la teoría del caso es nuestra estrategia de litigio, maestrandos. Es lo que yo quiero que el juez se convenza. Es por medio de ella que voy a dirigir al juez hacia cómo yo voy a pretender que se gire, se torne el debate como tal. Es decir, si bien Ministerio Público, abogado querellante y abogado defensor van a plantear su teoría del caso, les voy a poner un ejemplo de cómo lo haría un abogado defensor. En este caso, la teoría del caso la presento como alegatos de apertura de la manera siguiente. Señor juez, gracias por haberme dado la oportunidad de presentarle mis alegatos de apertura. En esta audiencia, señor juez, y en todas aquellas que se programen para su efecto, la defensa, o en el uso legítimo de esa defensa técnica, su servidor le va a acreditar a su honorable persona que mi patrocinado, que lo puede ver a usted en esta sala de audiencias, él fue el que le dio muerte a fulano y sutano. Eso se lo va a acreditar esta defensa, señor juez, que fue mi patrocinado, no fue nadie más. Pero también le voy a acreditar, señor juez, que mi patrocinado, si bien le cegó la vida a estas dos personas, él lo hizo en el ejercicio de una legítima defensa. Esto quiere decir, señor juez, que yo le voy a acreditar la agresión ilegítima que sufrió mi patrocinado y su familia. Le voy a acreditar la racionalidad del medio empleado de mi cliente frente a la agresión que estaba sufriendo y le voy a acreditar que mi cliente en ningún momento provocó esa agresión ilegítima en su contra. Entonces, señor juez, con el pasar de los peritos, de los testigos y de la prueba documental y prueba material consistente en la grabación de cámaras de videovigilancia, yo le voy a acreditar una legítima defensa en este debate. ¿Es cuánto, señor juez? Si ustedes fueran los jueces maestrandos de esta sala de audiencias, ustedes tienen claro hoy qué es lo que yo, o en base a qué yo voy a girar el debate. Yo como abogado le estoy diciendo, yo no me voy a perder, no voy a perder el tiempo en que usted establezca si mi patrocinado fue el que los mató o no los mató. Yo ya le dije que sí y se lo voy a acreditar. También ya le dije al juez, señor juez,
le voy a acreditar tal y tal y tal circunstancia. Entonces, ya llevé al juez a ese grado de análisis psicológico y lo posicioné al juez de cómo va a ser mi participación en ese desarrollo del debate. El juez ya lo va a tener claro, ya sabe qué le voy a acreditar o qué pretendo acreditarle, ¿correcto? Y es así como cada uno de los sujetos procesales debe de posicionar mentalmente al juez, porque si no posiciona mentalmente al juez dentro de su teoría del caso, el juez no va a saber ni qué es lo que pretende realmente ese sujeto procesal. ¿Y qué sucede? Que puede pasar, no digo que pase siempre, puede pasar que el juez no tome en cuenta determinadas circunstancias muy torales que sean fundamentales para una condena o para una absolución. Entonces, ¿es eso o es este el momento que tienen los sujetos para posicionarlo de tal manera? Y el mismo rol puede asumir Ministerio Público, ¿verdad? Y el mismo rol debe de asumir el querellante adhesivo. Ministerio Público tiene que posicionarlo al juez sobre qué va a versar ese desarrollo del debate, ¿verdad? Y no lo dejemos a la discreción del juez, porque si lo dejamos a su discreción, no va a tener claro el panorama que le vamos nosotros a plantear, ¿correcto? Entonces, eso es lo importante y sumamente interesante de este momento procesal. Hasta este momento existen dudas, maestrandos o maestrandas. Correcto. Continuamos entonces. Alegatos de apertura. Ahora, entonces, deviene que continuemos con ese desarrollo y ahora corresponde discutir las incidencias o incidentes. Este momento procesal, maestrandos, muchos lo utilizan como una forma y es un mecanismo para depurar el proceso, ¿verdad? Para depurar el proceso y esa es su naturaleza como tal, depurar el proceso, sanearlo, ¿verdad? Sanearlo. Puede existir en determinado momento algo que el juez tiene que resolver previamente y eso previo es lo que se le debe de plantear en este momento. Y en los incidentes se plantean y son innominados. ¿Qué quiere decir ello? Que no tienen un nombre. Usted, yo y el que los plantea les pueden dar el nombre que consideren fundamental, ¿verdad? Entonces pueden decir, señor juez, voy a plantear un incidente de reconocimiento de la salud mental de mi patrocinado en este momento. ¿Por qué, señor juez, lo denomino de esa manera? Porque, señor juez, estoy planteando este incidente a manera de que usted ordene una peritación especial a favor de mi patrocinado, porque resulta, señor juez, que desde hace 5, 6, 7, 8 días atrás, previos al debate y hasta el día de hoy, mi patrocinado ha venido padeciendo de una enfermedad psiquiátrica que nosotros en la vía particular lo hemos querido tratar, pero en este caso es necesario que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses se refiera a que si mi patrocinado está en la capacidad de enfrentar en este momento el presente debate oral y público. Le pongo a la vista, señor juez, estas certificaciones de los médicos fulanos y sutanos, en donde acreditan que ellos, dentro de la esfera privada, han realizado y han advertido que el cuadro clínico de mi patrocinado es la presencia de una esquizofrenia de tipo tal y tal y tal. El juez, al escuchar ello, le va a dar intervención a las demás partes.
y luego de darle intervención a las demás partes va a resolver. Y tengan ustedes por seguro que si esta fuera la información que se le plantea al juez, va a ordenar al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que realice un reconocimiento médico y establezca si efectivamente él está padeciendo de esa enfermedad. A efecto que dicho instituto determine si él está en la facultad de seguir enfrentando el presente debate oral y público. Entonces, si se declara con lugar ese incidente, va a tener que llegar INASIF, realizar su dictamen, presentarlo al juez y hasta ese entonces se va a reanudar el debate. Y de acuerdo a lo que se informe, entonces el juez va a decir si continúa el debate, no continúa por X o Y circunstancia. Pero pensemos que hace 5 días le hicieron esa petición al juez. Se declaró con lugar ese incidente. Llegó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y hoy se reprogramó el inicio del debate. Y hoy ya tenemos el dictamen. Y resulta que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses determinó que no era así, que no era una enfermedad de tipo psiquiátrico, sino fue una alteración de su sistema nervioso, pero él sí puede enfrentar el debate como tal. Entonces, ¿qué va a suceder? Que el debate continúa. Y en ese supuesto, entonces, lo que extraigo es el ejemplo, ¿verdad? Para que ustedes tengan claro en qué consisten los incidentes. Y así como sucedió este ejemplo, pueden pasar muchos más, de carácter innominado. Número 7. Ahora viene la declaración del acusado. La declaración del acusado implica que el acusado quiera declarar, porque esto es un derecho. Una persona que está siendo acusada tiene el derecho de declarar, pero también tiene el derecho de abstenerse a hacerlo, es decir, que él no quiera hacerlo. Entonces, cuando está el acusado y está siendo juzgado, el juez le va a solicitar determinados datos de identificación. Le va a pedir su nombre, su estado civil, su ocupación oficio, cuál es su residencia en el lugar de nacimiento, su fecha, personas obligadas económicamente sobre él, asimismo quién es su progenitor y progenitora y demás otros datos que lo identifiquen. Seguido, el juez que está dirigiendo el debate, con palabras sencillas, le va a hacer de su conocimiento el hecho que se le está acusando o que esté contenido en la acusación. Entonces le va a decir, como es con palabras sencillas, es para que entienda qué fue lo que a él se le está acusando, le va a decir, señor fulano y sutano, usted el día 23 de mayo del año 2024, aproximadamente a las 12 horas en punto, cuando usted se encontraba en el lugar conocido como el Parque Central de la Zona 1 de la ciudad capital, a inmediaciones de donde está la venta de helados El Buen Gusto, usted se acercó a la dama fulana y sutana y bajo violencia le tomó el bolso, se lo arrebató, tirándola a usted al suelo y al tener en su poder el bolso, usted sale corriendo. Dentro del bolso tenía ella sus pertenencias, entre estas su teléfono celular, entre estas 2.500 quetzales en efectivo, entre estas sus 2 anillos, el anillo de compromiso y de matrimonio, que están valorados en tanto y tanto y tanto dinero. Y a 300 metros de ese lugar, usted fue capturado por agentes de Policía Nacional Civil que se encontraban en ese lugar y que lo observaron del hecho que usted había cometido y es de esta manera en que usted fue detenido. ¿Correcto? ¿Entiende usted, señor tal y tal, el hecho que le he explicado en este momento? Le va a decir el juez y él va a decir, sí, señor juez, lo entendí. Ahora se le pone del conocimiento sus derechos y garantías fundamentales, que tiene el derecho de declarar,
que no está obligado a declarar en contra del mismo ni en contra de los parientes dentro de los grados de ley de su persona, que puede abstenerse de hacerlo, que tiene el derecho de tener un abogado de su confianza, que va a ser juzgado dentro de un plazo razonable por un juez competente, imparcial e independiente. Entonces, después de que él conoce todos esos derechos y esas garantías, el juez le va a hacer una pregunta: si desea él declarar o desea abstenerse a hacerlo. Si él dice, no voy a declarar, entonces el juez pasa de una vez al diligenciamiento de los medios de prueba, porque no declaró. Pero si él dice, sí voy a declarar, sí voy a hacer uso de ese derecho, entonces el juez le advierte que él va a ser interrogado por todos los sujetos procesales. Entiéndase, Ministerio Público, querellante y abogado defensor. ¿Correcto? Bueno, en el supuesto que declaró, entonces al finalizar su intervención, va a ser, en este caso, interrogado por Ministerio Público, por querellante, como se los indiqué, y abogado defensor. Al finalizar ese momento, maestrandos, al finalizar ese momento como tal, entonces el juez le aclara que ha finalizado su intervención y que él va a seguir presenciando el diligenciamiento del presente debate. Y entonces ya pasa a la siguiente fase, que es el diligenciamiento de la prueba. El Código Procesal Penal, maestrandos, nos dice un orden lógico de la prueba de cómo se tiene que diligenciar. Es decir, el Código Procesal Penal pues nos dice, mire, primero son los peritos, después son los testigos, después es la prueba documental y posteriormente los demás medios de prueba que tengamos, por ejemplo, prueba material. Pero eso es un orden que ahí está previsto. Sin embargo, no es de carácter imperativo ese orden que se observe sí o sí. Puede alterarse el orden del diligenciamiento, maestrandos. Puede hacerse. Y esto no afecta en lo absoluto el proceso penal. ¿Y a qué me refiero? En la práctica, ¿qué sucede? Sucede que fueron llamados 5 peritos y pensemos 5 testigos también para el día de hoy, para ser escuchados, porque resulta que tenemos más de 30 peritos, más de 40 testigos que escuchar. Entonces, yo llamé a 5 peritos y a 5 testigos para el día de hoy. Pero resulta que de los 5 peritos y los 5 testigos, no ha llegado ninguno de ellos, porque hubo una manifestación y las calles están totalmente casi que colapsadas de tráfico y les fue imposible llegar. ¿Cuánto pasa en total? Alejandro lo vino. Solo maestrandos, alguien tiene activado su micrófono. Maestrando Edwin Arenas, se le ha activado su micrófono, por favor. Creo que algo. Desactíveselo, doctor. Sí, vamos a desactivarlo desde aquí para no tener inconvenientes. Gracias. Bueno, continuemos. Les manifestaban. No pudieron llegar ellos porque había mucho tráfico, motivado de una manifestación. Pero ¿qué sucede? Sucede, maestrandos, que tenemos prueba documental y todos los sujetos procesales estamos listos para llevar a cabo el debate. Y resulta que empieza el debate y dice el Ministerio Público: señor juez, voy a solicitarle a usted en este momento de que el diligenciamiento de la prueba se altere. Y en este caso, aprovechemos el tiempo y podamos diligenciar la prueba documental, porque los peritos y los testigos citados para el día de hoy todavía vienen muy atrasados, señor juez. Aprovechemos el tiempo y llevemos a cabo la prueba documental. ¿El juez qué hace? Le pregunta: abogado de querellante adhesivo, ¿está usted de acuerdo
con alterar el orden de la prueba? Sí, señor juez, estoy de acuerdo. Abogado defensor, ¿está usted de acuerdo? Estoy de acuerdo, señor juez, no hay ningún problema. Entonces, el diligenciamiento de la prueba, maestrándose en ese supuesto, empezaría no ni por peritos ni por testigos, empezaría con la prueba documental. Y llevamos a cabo toda la prueba documental y resulta que yo ya la voy a explicar cómo se diligencia esa prueba, maestrandos, pero esa prueba la tengo para explicarla en 8 días. Entonces, por eso se los hago así de manera somera, porque ya la voy a explicar, pero esa es la siguiente clase. Entonces, llevamos a cabo la diligencia de la prueba documental, de toda la prueba documental. Ya salimos de la prueba documental, resulta, porque la teníamos toda para ese día. Y ahora sí ya tenemos la presencia de los peritos y de los testigos. Entonces, ahora procedemos a escuchar a peritos y procedemos a escuchar a los testigos para ese día. Pero ya aprovechamos el tiempo. ¿Qué les quiero dar a entender con esta explicación? Que si bien el Código Procesal Penal nos da un orden, eso no implica que no se pueda alterar, ¿verdad? Siempre y cuando tengamos la anuencia de todos los sujetos procesales. Y si no se cuenta con la anuencia de uno de ellos, es el juez del tribunal o el presidente del tribunal que va a decidir si efectivamente se realiza de esa manera. O sea, se altera el orden del diligenciamiento de la prueba. Entonces, ojo con eso, maestrado. Bueno, el diligenciamiento de la prueba. En nuestra clase anterior hablábamos de peritos y testigos. Estuvimos hablando las diferencias, maestrándose en un perito y un testigo. Básicamente y puntualmente, porque esa clase ya la dimos en la anterior, el perito y el testigo se distinguen ¿qué? El perito es un docto en una ciencia, en un arte, en un oficio. Él tiene conocimientos sólidos en esa ciencia, en ese arte, en ese oficio, que son necesarios traerlos al proceso para que por medio de su expertise y ciencia pueda aportarnos información que nos ayude a dar con el posible responsable del hecho delictivo. El testigo, por el contrario, no es un docto, no es un experto en la materia, sino lo que buscamos es que él nos venga a narrar, a declarar todas las circunstancias de los hechos que observó, que le constan directa o indirectamente. ¿Correcto? Entonces, un testigo es quien le constan los hechos directa o indirectamente. El perito es por sus conocimientos que los vamos a aprovechar para que nos coadyuven en resolver sobre si la persona que se está juzgando es responsable o no. ¿Correcto? Entonces, ahí está una diferencia bien motivada. Ambos son órganos de prueba. En el diligenciamiento, cuando son peritos, maestrandos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, lo explicaba en la clase anterior, a ellos ya no se les juramenta en el debate, porque ellos ya se les ha recibido su juramento al momento que tomaron el cargo, porque es un cargo público. En cambio, los testigos sí se les juramenta. En la audiencia se les juramenta porque ellos son personas particulares y aunque devenen o en este caso tengan un cargo puesto público, no están exclusivamente por ese cargo, sino están en ese debate y fueron citados por los hechos que les consta directa o indirectamente. Correcto. Otro aspecto importante es que ambos van a ser interrogados y contrainterrogados. Es decir, el que lo propone al perito o al testigo lo interroga. La parte contraria, que sería la defensa, lo contrainterroga. Y esta información lo que busca es que el juez tenga esa calidad en la misma que le vaya sirviendo para ser tomada en cuenta en su sentencia. Entonces,
El perito presenta un dictamen. Presenta un dictamen escrito, ya está dentro de las pruebas que se van a diligenciar. El perito tiene que llegar a ratificar su examen, su reconocimiento, perdón, su dictamen como tal, a ampliarlo o, en este caso, a manifestar que lo ratifica tal y cual fue firmado y fechado en su momento. El testigo no emite un dictamen. El testigo solo da información y bajo ese juramento está obligado también a decir la verdad. El perito va a darle lectura a sus conclusiones. El testigo no concluye. El testigo solo da información. ¿Correcto? Entonces, en el interrogatorio y en el contrainterrogatorio, recordémonos que no se le pueden plantear preguntas capciosas e impertinentes tanto a los peritos como a los testigos. No se le puede hacer este tipo de preguntas. ¿Cuáles son las preguntas capciosas e impertinentes? Las primeras, las capciosas, son las que tienen un engaño dentro de su ser y dentro de su contenido. O sea, se plantean porque llevan un engaño. A ver, diga al testigo, al señor juez, si ese carro rojo fue el que atropelló fue el que con el que utilizó mi patrocinado para darle muerte al señor fulano y sutano. Entonces el testigo puede decir, si no se controla esa pregunta, decir, sí, fue ese carro rojo. Resultaría que, muy probablemente, como lleva un engaño esa pregunta, puede ser que el vehículo no sea rojo. El vehículo era blanco, pero como la pregunta se hizo de esa manera, que llevaba un engaño, y el testigo la contestó sin ningún control, prácticamente ya hizo dudar al juez. Entonces, por eso es que tanto el juez como los sujetos procesales tienen que estar pendientes de las preguntas. Y en ese momento que se plantean y se ve que tiene un engaño la pregunta, se levanta la mano y se le dice, objeción, señor juez. Esa pregunta es capciosa porque lleva implícito el engaño. Y el engaño, señor juez, radica en que el abogado defensor está diciéndole que diga si ese automóvil de color rojo, cuando mi testigo ya le ha informado a usted, señor juez, que el vehículo es de color blanco. Entonces el juez va a decir, con lugar la objeción, no conteste testigo. Esa es una pregunta capciosa. Impertinente es una pregunta que no tiene ninguna relación con lo que se está discutiendo. Les decía yo a los maestrandos que se conectaron el día jueves, que vimos este tipo de preguntas, ¿qué sentido tendría que el Ministerio Público o un abogado le pregunte a un perito, señor perito, dígame usted a qué lugar prefiere ir a vacacionar el fin de año? O dígame, señor perito, cuando usted vacaciona, ¿cuál es su bebida favorita? O señor perito, dígale usted aquí al señor juez si usted vino desayunado el día de hoy. ¿Verdad? ¿Qué pertinente tiene ello en cuanto a preguntarle eso? ¿Verdad? Es una pregunta fuera de lugar, que las vemos hasta incluso por sentido común, maestrandos nosotros, pero a veces también tienen una intención. ¿Y saben cuál es la intención? A veces hay abogados muy astutos. Quieren saber si la otra parte está al pendiente de las objeciones. Quiere saber si la otra parte sí está poniendo atención a lo que él pregunta. Y con ello entonces aprovecharse para hacer otras preguntas capciosas o impertinentes que puedan hacer divagar al testigo o al perito. Porque si, ejemplo, un abogado dice en su primer pregunta, señor testigo, fulano tal y tal, puede usted decirle hoy al señor juez,
si viene usted desayunado a esta sala de audiencias y el Ministerio Público está divagando, no le puso atención, no objetó nada, y el testigo contesta: señor juez, fíjese que sí, hoy me pasé echando mi buen desayuno ahí por tertulianos, fíjese que están al 2 por 1 y aproveché a pasar con mi colega que está ahí esperando también que sea atendido por ustedes. Ah, correcto, va a decir el juez. ¿Qué va a pensar la defensa? ¿Qué va a decir la defensa? ¿Cuál va a ser el análisis de la defensa? Tengo un ministerio público totalmente pasivo. Me va a permitir cualquier pregunta. Y vienen las preguntas capciosas, impertinentes a hacerse. También tienen un sentido a veces. O sea, se hacen en algún momento con el ánimo de calcular a su contrincante, ¿verdad? También tiene ese sentido. Yo ya lo he percibido en algunas audiencias. Pero ¿qué ha pasado? Por eso es que el juez tiene que también estar preparado, porque el artículo 378 del Código Procesal Penal también le da la facultad al juez de que él intervenga, que él diga: señor abogado, esa pregunta es totalmente impertinente. Si bien el Ministerio Público viene dormido el día de hoy, que no me está objetando absolutamente nada, también lo es que usted me está preguntando si él desayunó o no. Limítese a utilizar su tiempo estrictamente a realizar la evaluación objetiva a su testigo, ¿verdad? El juez lo puede hacer, pero también, maestrandos, existen jueces que dicen: bueno, yo en mi carácter de imparcialidad no le voy a resolver la plana a ninguno de los sujetos procesales. Si no objetan, que conteste, porque aquí también todos tenemos que hacer nuestra función, han dicho algunos jueces, y es respetable, y yo pienso que también es razonable que diga el juez: bueno, si Ministerio Público, el abogado defensor no están objetando, pues que conteste, porque si soy imparcial no me voy a poner de un lado o del otro, ¿verdad? Que conteste. Ahora, si él sí está poniendo atención, que objete, porque el artículo 378 le da esa facultad. ¿De acuerdo? Entonces, van a haber diferentes escenarios, ¿verdad, maestrandos? Pero lo que quiero yo resaltar de ello es que el diligenciamiento de la prueba normalmente tiene que empezar con peritos, con testigos, y de ahí sucesivamente con los demás medios de prueba que vamos a ver. Y vamos a ver en 8 días las siguientes. Por el momento, esta es la información que tenemos para el día de hoy. Y antes de despedirme, maestrandos, de nuestra penúltima clase, les pregunto: ¿tienen ustedes algún aporte, alguna duda? Y tenemos el tiempo para poderla resolver. ¿Correcto? En ese entendido, entonces, espero que todo haya estado claro. Si Dios nos lo permite, maestrandos, nos vemos en 8 días para nuestra última clase y así cerrar con el contenido de nuestro curso de Derecho Procesal Penal 2. Que tengan ustedes un bendecido fin de semana y buen provecho. Gracias, feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Feliz tarde, doctor. Compañeros también. Feliz fin de semana. Dios los bendiga.